Dios quiere cambiar tu historia. En la Biblia hay un sinnúmero de hombres y mujeres de Dios que tuvieron un antes y un después. Por eso hoy vengo a animarte, vengo a darte a entender que tú que has pensado que tu vida ya terminó, que todo se va a quedar ahí, no. Dios tiene un antes y un después para tu vida. Tú que has pensado que no puedes cambiar, que quieres ser usado por Dios, pero no lo está haciendo. Quiero hablarte en esta hora que viene un cambio para tu vida. Así que no te muevas, porque sé que esta reflexión de la palabra será de bendición para tu vida. En la Biblia aparece la historia de un joven bien conocido por todos y es de David. Hoy te voy a hablar el antes y el después de la vida del joven David. Dios quiere cambiar nuestra historia. Dios siempre ha tenido planes. Dice la Biblia que los planes que Dios tiene con nosotros es planes de bien y no de mal, para dar el fin que nosotros esperamos. Dios todo lo que quiere para nosotros es bien. Cuando el Señor se fue, dice, me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, eso es Jesús diciéndolo, vosotros también podéis estar. Entonces el Señor quiere todo lo mejor para nosotros. Desde el principio, desde el Edén, el Señor ha demostrado que quiere cambiar nuestra historia, que quiere lo mejor para nosotros. Pero el hombre le da la espalda a Dios. No importa cómo ha sido tu vida, quizá en tu ministerio, quizá como persona, tú has sentido que no has logrado las cosas que tú quieres lograr. Hoy quiero hablarte de este joven David, donde el Señor cambia su antes y su después, cambia su historia. De un joven que era pastor de oveja, ahora es un joven que carga el Espíritu de Dios y es guerrero y es tumbador de gigantes y es proclamador de la palabra y es un hombre que se dedica a alabar y glorificar a Dios y a danzar en su presencia. También para ti viene un cambio. La palabra en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 12 y 13. Vamos conmigo y vas a descubrir el antes y el después del joven David. Dice la palabra, envió pues por él y le dijo, y le hizo entrar, y era rubio, era hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y después de aquel día que pasó en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. De esto te quiero hablar. El antes y el después. Dite a ti mismo, Dios quiere cambiar mi historia. Comparte con otras personas y dile, Dios también quiere cambiar tu historia. Tú tienes una amiga que está pasando momentos de ansiedades. Estos tiempos han estado muy agitados de ansiedades, de desesperanza, escuchando temblores de tierra, escuchando diferentes cosas que estamos viendo, pero Dios, aparte de todo, quiere cambiar nuestra historia, porque Dios es bueno. Entonces tú lo compartes con otras personas y dile, Dios va a cambiar tu historia. Hoy tú lloras, pero mañana tú ríes. Hoy estás en el pozo, pero mañana estarás en un palacio. Hoy está en una cárcel como José. Hoy está en una cárcel como cualquier otra persona, en una cárcel espiritual, pero un día Dios te va a levantar. Así que comparte este video, esta reflexión para que otros también puedan ser edificados. A mí me gusta cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios nos cambia, tiene planes, cosas bonitas para nosotros. Sus planes son de bien. Hoy quizá tú estás viendo o desde tu niñez tú vienes arrastrando un sinnúmero de cosas que te han marcado tu vida. Quizá alguien te dijo una palabra que te marcó y tú vives con eso y, y no ha podido salir de ese hoyo, no ha podido salir de esa situación. Y probablemente tú tengas cosas bellas de parte de Dios en ti y no te das cuenta porque está viviendo con una herida. Creciste con una herida. Y cuando alguien está herido, sabe que eso es tremendo porque puede contaminar al otro que no merece que se contamine o que se hiera. Porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, que habla la boca. Si mi corazón está lleno de herida, yo a todo que esté a mi lado va a ser herido porque yo voy a hablar lo que siento. Por eso hoy Dios quiere cambiarte tu historia. Ha sido violada,
ha pasado por momentos. Mira, hay cosas que aún hasta los padres han violado sus propias hijas y hijas que andan ambulantes en la calle con deseo de quitarse la vida, con deseo de no seguir viviendo, hablando mal. Es horrible lo que se vive y es el mundo actual lo que estamos viviendo. Pero Dios quiere cambiarnos. Quizá te menospreciaron cuando joven, sea hombre o sea mujer, y te violaron, te maltrataron, te desecharon. ¿Qué no hicieron quizá contigo? Quizá antes de nacer el diablo quiso matarte, porque el diablo también, ¿sabe qué? Él sabe cuando algo de Dios está en tu vida y quiere aún antes de tu nacimiento tumbarte, derribarte, que tú no crezcas, que tú no nazcas. Y eso te marca durante tu vida. Hay maldiciones generacionales que tú las arrastras, pero hoy tengo buena noticia para ti. Todo esto te he dicho cosas horrendas, pero quiero hablarte cosas hermosas. De pastor de oveja, Dios quiere trasladarte, Dios quiere cambiarte a un rey, a una mujer de Dios, a un hombre guerrero, a un hombre lleno de unción, a un hombre lleno de poder. Quizá en tiempo atrás, yo te voy a contar también un poco de mi testimonio relacionado a esta historia. Quizá en tiempo atrás tú orabas por los enfermos y nada sucedía. Tú predicabas y sentías como que tu mensaje no era efectivo, que lo que tú hacías no era efectivo. Cantaba y sentía que nada sucedía. Dios quiere cambiarte una historia de eso. Dios te quiere enseñar algo. De tu fracaso, Dios te va a enseñar algo. Quizá tú dices, todo lo que hago lo hago mal, nada es efectivo. No escucho a alguien que testifica que Dios hizo algo grande en su vida a través de lo que yo hago. Dios, a través de todo eso, que tú lo ves como un error, que tú lo ves como un fracaso, que tú lo ves como mala suerte, que en Dios no existe esto, todo eso Dios te está enseñando algo y tú no te estás dando cuenta. Te voy a explicar ahora por qué. Quiero decirte algo que yo he vivido en el tiempo pasado. Yo sentía que me había convertido al Señor, acepté a Cristo como mi Salvador, le servía desde mi niñez bien pequeña, le servía al Señor. Yo veía como Dios a través de mi padre tuvo la oportunidad de ver levantar enfermos bien caótico y él ponía la mano sobre los enfermos para la gloria de Dios y se levantaba. Y yo crecí viendo eso. En mi barrio había muchas personas que estaban endemoniadas porque practicaban mucha brujería. Estaba bien contaminado el área donde yo me crié, bien congestionada. Incluso mi papá rentó un cuarto que él tenía y aún ahí se mudó una mujer que hacía santería, leía la taza y yo sentía todo lo que ella hacía. Y yo veía como Dios a través de mi padre pues libertaba. Tenía una amiga que hoy la veo, me gozo de verla libre. Ella pues llamaban a mi papá para que orara por ella porque los demonios la atormentaban, la levantaban de la cama. Era algo horrible y yo lo veía porque como mi papá, nosotros éramos los únicos cristianos en ese lugar, entonces, pues lo llamaban a él. Y yo iba con él y yo oraba con mi papá. Papi me decía, pon la mano tú, porque era mujer, pon la mano tú. Y Dios, yo ponía mis manos, yo no sentía nada, pero Dios la libertaba. Y yo decía, wow, qué tantas cosas lindas Dios hace a través de mi papá. Yo veía que un jovencito, eso no lo llegué a ver, sino que él me lo testificó, un niño con epilepsia, Dios lo sanó. En una ocasión una señora cayó muerta, retorcida todo su cuerpo, ya muerta, declarada muerta. Y Dios le dice a mi papá, ve y ora por ella, Dios resucita a la señora. Y yo vi todo eso, pero yo decía, yo quiero que eso acontezca conmigo. Y pasó el tiempo. Y yo nunca veía, yo oraba por los enfermos, no sentía nada. Probablemente este video se va a extender. Pero yo quiero que Dios te ministre porque yo sé que hay gente que están siendo frustrados porque piensan que no van a ser usados por Dios, porque no han visto nada que Dios haya hecho con su mano, con su labio. Hoy yo te vengo a despertar porque te tengo buena noticia de que Dios quiere cambiar tu historia. Yo soy una persona que me emociono mucho y cuando tengo que hablar de las cosas espirituales es como que es mi pasión, es como que es mi área. Cuando tú pues haces bizcocho, pastero, como tú lo digas, tú dices, pues esto es lo mío, tú te apasionas. Entonces cuando yo tengo que hablar de las cosas espirituales, las experiencias con Dios, esto es lo mío, esto es algo muy poderoso que yo lo vivo. Pues pasa el tiempo, yo oro por los enfermos y quiere que te diga algo, nunca se sanó un enfermo. He orado por gente con epilepsia, nunca se han sanado. He puesto la mano para orar por una vida y cuando tengo que orar, tenía que orar, estoy en el pasado. Yo no sabía qué decirle. Incluso mi pastor me decía en aquel tiempo,
ven y ora por los enfermos. Yo volteaba la cara, yo no quería ministrar porque yo tenía mala experiencia de que nada había sucedido, que yo nunca sentía nada en mis manos, que yo era un fracaso, total, un fracaso. Y me sentía esa David allá escondida, olvidada, como pastor de oveja por allá y nada sucedía en mi vida. Pero la historia, Dios tenía un cambio para mi historia y yo no me daba cuenta. Les cuento que yo realmente he sentido que he sido un desastre en todo el término espiritual, en todas las áreas. Yo sentía que yo era un desastre, que en mí nada podía funcionar, que conmigo nunca iba a ser posible. Y yo ponía las manos sobre los enfermos y nunca nada pasaba, nada, nada, nada. Era como que yo decía, esto no es para mí, era algo bien delicado, pero Dios tiene un cambio para tu vida, para nuestra vida. Él quiere darnos un cambio, cambiar nuestra historia. Claro que sí, que Dios tiene cosas para nosotros. Quizá no te va a utilizar en el don de sanidad o en el don de discernimiento de espíritu o de ciencia o cualquier otro de fe, de milagros, sanidades. Quizá pueda ser que tenga otro reservado para ti. Puede ser hablar lengua, cantar en lengua. Dios puede tener otra cosa para ti. Pero yo sentía que no había ninguno. Yo sentía que en ninguno Dios me usaba. Yo predicaba y yo sentía como que nada sucedía. Eso es lo que uno siente, pero yo sé que el que escucha pues percibe otras cosas diferentes. Pero llegó un momento en mi vida donde yo no sé por qué Dios permitía esto. En la ciudad que estoy residiendo ahora mismo me invitaban como que si yo era la que, como en la película, que mandaban a ver si había demonio ven, y me invitaban, ven pastora, yo quiero que tú vengas y, y si compraban una casa, que siempre me invitaban a mí para que si había algo si yo lo sintiera, y yo tenía una vergüenza, hermano, porque yo no sentía nada. Ella decía que ella sentía algo, o él decía que sentía algo, y yo decía, yo no siento nada. Y en realidad yo no estaba mintiendo, yo no sentía nada. Yo no percibía nada y la muchacha no podía dormir o, o se movía una olla, algo sentían que pasaba en la casa, una opresión, y yo iba y yo no sentía nada. Y yo, Dios mío, ¿qué le digo a esta gente? Pues lo fortalecía y lo hacía como yo podía. Pero yo me iba frustrada, créanme, que yo me iba frustrada porque yo decía, yo no puedo seguir con esto, ya yo no quiero orar por nadie, yo no siento nada cuando oro por la gente. Yo sentía que yo era un fracaso, entonces me buscaban, pero para todas estas cosas me buscaban. Pero yo entendí que el Señor quería que yo me diera cuenta del antes y el después. Te voy a demostrar qué es lo que no tener nada, qué es no sentir nada, y ahora te voy a enseñar qué es sentir. Por eso de hoy te quiero hablar y estoy muy emocionada con este tema porque yo sé que muchas mujeres de Dios se van a identificar conmigo y también van a entender que hay cosas mayores que Dios tiene para ustedes, para hombres y mujeres también de Dios, que han sentido que no, Señor, yo no soy útil para ti, yo no sé ni cuál es mi don, yo no sé ni en qué área, cuál es mi talento, yo no sé nada. Yo me sentía así. Pero vino algo especial para mi vida y hoy quiero hablarte de él. Así como Jehová le dijo a Samuel, úngelo, porque hoy te digo a ti también que tú eres la persona indicada que Dios va a usar a su debido tiempo, con calma y con paciencia. Solo espera pacientemente en el Señor. Yo me emociono mucho y me gozo mucho en esta historia de David. Fue mi primer mensaje que yo pude dar cuando jovencita. Dice la palabra que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de todos sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de quién? De Jehová vino sobre David. Ahí está el antes y el después. Necesitamos que el espíritu de Jehová venga sobre nosotros para que haya un antes y un después. Pedro en la Biblia no tuvo un mensaje tan elocuente como cuando el Espíritu de Dios en el día del Pentecostés llegó sobre su vida. Cuando llegó el Pentecostés, Pedro, sabes que era deficiente, se juntaba con los que no se tenían que juntar y hacía muchas cosas que había que corregirlo. Pablo tenía que amonestarlo. Ese era el Pedro antes, pero llegó un Pedro después. Un Pedro que cuando oraba, cuando él predicaba, la gente se convertían 3,000, se convertían muchas almas. ¿Qué pasaba con Pedro? Cuando ponían los enfermos, él pasaba y a través de su sombra el Espíritu Santo sanaba las vidas. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esto es lo que Él tiene para nosotros en estos tiempos.
Y no quiero que te detengas, sino que sigas confiando. Has visto muchas cosas negativas, vienen cosas positivas para tu vida. Es que a veces Dios quiere permitirnos ver el fracaso, quiere permitirnos ver la frustración, aunque no nos guste, quiere cárceles espirituales. Dios no permite todo eso que tú y yo no lo entendemos. Es para que tú entiendas el antes y el después. Tocabas a alguien, no sentía nada, ahora te voy a enseñar lo que es sentir. Oraba por alguien, no sabía qué decirle, pues ahora tú vas a entender que es Dios de verdad que te está hablando, porque tiempo atrás tú le hablaba algo a alguien y tú ni sabías qué decirle. Ahora yo te voy a enseñar, dirá el Señor, cuando yo te estoy hablando, y es lo que Dios quiere hacer. Hasta que un día que en mi vida llegó un de repente del Señor, llegó un mover tan fuerte de Dios, que entró, que me estremeció tan fuerte adentro, como dijo Jeremías, se metió en mi hueso tan fuerte, que de ese día, así como Samuel ungió a David, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. David derribaba gigantes, derribó a Goliat. Cuando Saúl estaba endemoniado, David tocaba el arpa, dice la Biblia. Y cuando David tocaba el arpa, ya era un David con unción. Ya era un David que le tenía el Espíritu de Dios sobre su vida. Saúl rechazado sin el Espíritu, pero David con el arpa. Dios es lo que quiere hacerte. De pastor de oveja ahora un David con arpa, con unción. Que toque y que los demonios tengan que irse. Ese es el ministerio que Dios quiere que nosotros tengamos. Un ministerio que liberte, un ministerio que sane, un ministerio que restaure, ministerio de la reconciliación, de la transformación. Esto Dios lo otorga a todo aquel que se rinde a él. ¿Cómo se obtiene eso? En el secreto, en la búsqueda constante, en la presencia de Dios. Entonces, cuando eso sucedió en mi vida, yo ponía la mano sobre los enfermos. El Señor me hablaba y me decía, ahora, lo tuyo va a ser lo espiritual. Audiblemente me hablaba. Me empezó a decir, tú tienes tal don, el don de discernimiento de espíritu. Dios lo habla. Yo quiero decirte que tú que piensas que no sabes ni lo que tiene, Dios te lo puede decir. Clama a mí, dice la Biblia. Yo te voy a responder. Yo le clamaba a Dios. Yo le decía al Señor, Señor, mira, a Dios hay que saberle pedir y hay que saber cómo se lo pide. Yo en un tiempo le dije, Señor, mira, en la Biblia dice que que tú hablabas con Enoc, caminabas con Enoc, hablabas con Abraham. Y yo siento que tú no caminas conmigo, que tú no hablas conmigo. Y pasaron años, te puedo decir más de 20 años, que yo tenía esa petición ante Dios, hasta que más luego yo vi cómo Él caminaba conmigo, cómo Él hablaba conmigo, cómo sus ángeles estaban alrededor de mí. Hay gente que ven esto raro, pero es lo que uno vive y lo que dice la Biblia, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y debemos testificar de la grandeza de Dios. Que hay gente que no lo dicen, que no lo perciben, no podemos callarlo, porque eso le opaca la fe de la gente. Hay que hablar la verdad, hay que hablar lo que tú sientes. Tú sientes ángel a tu alrededor, habla de lo que Dios te ha permitido sentir, porque esto es tan real. Si se proclaman las redes, cosas que el enemigo hace, ¿por qué no proclamamos también las cosas grandes que Dios hace? Si Dios habla, si Dios liberta, háblalo. No podemos callar, hay que hablar la verdad, porque esto aumenta la fe y va a hacer que otros que se callan también hablen. Entonces, cuando eso sucedió en mi vida, el Señor me dijo lo que yo era. Yo no tenía identidad, yo no sabía ni quién yo era. Él me dio identidad. Por eso yo no puedo callar. Yo siento al Señor. No puedo encerrar lo que Él ha puesto en mi vida. Si Él me dice pon la mano sobre los enfermos, tengo que ponerla porque Él va a sanar y es mi fe. Es mi fe. Ahora, Dios, como ese David, te quiere cambiar la historia. Para que cambie la historia, tiene que venir sobre ti el Espíritu Santo. Ningún cristiano va a ser funcional sin el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. O sea, que Él no es una paloma, Él no es una agua, Él no es un fuego, tú lo sientes así, pero Él es una persona. Él se me ha revelado como una persona y debemos pedirle, Señor, revélateme como lo que tú eres. Y eso me hizo a mí a enamorarme más. De oída yo te había oído, como dijo Job, pero ahora mis ojos te ven. Yo antes, cuando me convertí, amaba al Señor, pero cuando Él se me reveló como una persona, el Espíritu se me reveló como una persona, yo me enamoré, yo me apasioné. Yo no puedo callar lo que Él ha hecho en mi vida. Y Dios lo puede hacer contigo. Dios quiere cambiar tu historia. Quizás en tu ministerio no ha sido eficiente, no ha sido eficaz en unas áreas, pero Dios quiere cambiarte. Yo en tiempo atrás hablé y lo subí en las redes no hace mucho. Hablé sobre el avivamiento en Azusa, como el avivamiento se extendió
Y hoy lo estamos viendo. Yo hace tiempo que lo mencioné. En una prédica también en la iglesia le decía a la iglesia, no sé si la iglesia se puede acordar, pero yo sí recuerdo bien que sentía que no era yo que lo estaba diciendo. Y le decía, cuando usted pasen por la secuela, oren. Oren por la secuela, ministren la secuela, unjan a sus hijos. Y oraba por mis hijos y pasaba por las escuelas, parecía como loca. Pero yo lo hacía, me paraba, me parqueaba frente a la escuela de mi hijo en la high school y oraba, intercedía, le decía, Señor, saca a los demonios. Así es como Dios trabaja conmigo. Y iba a la escuela de mi niña, aún entraba a la escuela y yo oraba y ministraba en mi mente y en mis labios con mascarilla, oraba. Más luego se escuchó lo que vino sobre una escuela, no me acuerdo si fue la de Tesa, algo pasó. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? El Señor me puso en mi sentir subir un video sobre de lo que pasó en Azusa, en la calle Azusa, el gran avivamiento. Yo lo dije y lo dije a la iglesia y lo dije y algo va a suceder en Loren, algo va a suceder, el avivamiento va a suceder, que yo lo estoy esperando porque el Señor me lo puso tan grande en mi corazón que algo se iba a expandir muy fuerte y subí en las redes, lo publiqué, lo hablé y parece como que hasta uno mismo duda de lo que Dios te habla. A veces Dios te da palabra profética que tú no la ves ni en un mes ni en 2 meses y lo ves quizá en años. Pero hoy nosotros vemos en la escuela lo que está pasando en la universidad. Recientemente el gran avivamiento lo que hizo. Y yo me motivé a subir otra vez el video porque hace tiempo atrás, meses atrás, no sé si 4 o 5 meses, Dios me dio esa prédica de que eso iba a suceder. Y no solamente en esa universidad, sino que más. El avivamiento de Joel es para hoy. Y con nosotros Dios lo quiere hacer, con el que esté dispuesto. Tú que tienes dones, tienes talento, no lo esconda. Empieza a usarlo. No esconda lo que Dios te ha dado, no tape. Porque si Dios no lo dio, tenemos que usarlo. Así como David fue útil cuando él oraba, porque vino sobre el Espíritu, sobre Saúl. Cuando él no oraba, sino que tocaba el arpa. Hay algo poderoso cuando tú cantas, cuando tú alabas al Señor. Se expande un poder grande. Que las vidas atadas son libres. A veces tú no lo ves. Pero hay gente que luego te testifican que algo pasó cuando tú cantaste o cuando tú adoraste. Usa lo que el Señor te ha dado. Eso que pasó en la calle Azusa, yo lo espero. Y yo soy de las que digo, me pondrá a ver loca, me podrán ver qué es lo que ella dice, qué es lo que ella se cree. Pero lo de la calle Azusa, yo lo espero en Lawrence. Yo lo espero en la tierra donde yo estoy. El gran avivamiento lo espero. Y yo sentía algo tan fuerte cuando dije esa palabra que yo hasta a la iglesia le dije, y aquí en Lawrence Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer y así yo lo creo. Se va a expandir. Yo siento que la iglesia de Loren, que el lugar donde Dios no ha puesto el territorio, es una iglesia que se va a desembocar dones de diferentes formas. Y ya yo he visto cómo Dios lo está haciendo en algunos hermanos. Decláralo en tu punto de prédica donde tú estás, de tu residencia. Decláralo, porque Dios lo va a hacer. El gran avivamiento, así como en Azusa, viene. Porque yo lo creo, yo lo siento, lo percibo en mi alma, en mi espíritu, y no lo digo por una emoción, no. Lo digo porque Dios me lo ha hecho sentir hasta lo más profundo y lo vamos a escuchar. Esto que yo escuché en las redes es porque también Dios lo va a hacer. Dilo, testifícalo, Dios va a cambiar tu historia. Los dones. Esto es para nosotros, esto no es nada más para los liberales, para aquellos, no, esto es para la iglesia de Cristo. Esto es para nosotros. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Así que Dios te bendiga en esta hora. Dios quiere cambiar tu historia. No te frustres. Llora si tienes que llorar, pero espera la palabra, como dice la palabra. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Te sacará del pozo de la desesperación. ¿Te has sentido que no eres funcional? Va a cambiar tu historia. Va a empezar a ser funcional. Dios lo hizo en mi vida. Yo me he sentido como que yo soy, como dijo el apóstol Pablo, estoy como abortivo. Quizá en esta misma obra me he sentido como abortiva, como que no soy merecedora de cosas, pero Dios lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. Solo cree. Y al que cree, todo le es posible. Dios te bendiga. Será hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Bye.